Procede a la Secretaría a verificar el quórum legal. Albiza Linares Ignacio. Presente. Chedraui Mudir José. Chilaca Martínez María Sara. Presente. Camille. Escobedo Soreto Mercalí Salvador. Mierda Carlos Ignacio. Mota Quirós Francisco. Presente. Rodríguez Acosta Marco Antonio. Salas Hernández Cirilo. Presente. Sánchez García Liceo. Presente. 7. Presidente. Con la asistencia de 7 diputados, hay quórum y se abre la sesión pública de la Comisión Permanente a las 10:15. Proceda a la Secretaría a dar lectura al orden del día. 1. Lectura del acta de la sesión de Comisión Permanente del 18 de septiembre del año en curso. 2. Lectura del extracto de los asuntos existentes en cartera. 3. Lectura del concurso del diputado José Chedraui Mudir, por el que se comunica su reincorporación a esta 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla a partir del 22 de septiembre del año en curso. 4. Lectura del concurso y anexo de los ciudadanos Horacio Medel Muñoz y José Mario Cervantes Matamoros, concesionarios de la línea de autobuses Puebla-Tlaxcala, Calculalpan y anexas, porque el que se manifiesta su desacuerdo por la determinación del presidente municipal de Tlaltenango, Puebla. 5. Lectura del concurso y anexos del ciudadano Ramón Fernández Ortiz y otros, por el que se solicita que la Junta Auxiliar de Chachahuantla, Naupan, Puebla, sea removida y se exhorta al Honorable Ayuntamiento de Naupan a que se convoque a los vecinos a un plebiscito. 6. Lectura del concurso y anexo del ciudadano Víctor Zaragoza García, representante de bienes comunales en el municipio de Guadalupe Victoria, Puebla, porque se informa del conflicto suscitado con vecinos de la comunidad. 7. Lectura de la iniciativa de ley del formato a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil del Estado de Puebla que presentan los diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, por conducto del diputado Francisco Mota Quirós. 8. Lectura del punto de acuerdo que presentan los diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, por conducto del diputado Heraclio Germán Martínez Manzano, por el que se solicita respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla implementar capacitación a los servidores públicos que atiendan a grupos indígenas y que estén en mejores condiciones de defender legalmente a ese sector social tan importante de nuestra nación y de nuestra entidad, y a que no se queden en un estado de indefensión. 9. Asuntos generales. Es cuanto, presidente. En el punto 1 del orden del día se dará lectura al acta de la sesión pública de la Comisión Permanente celebrada el 18 de septiembre del año en curso. En las 4 veces heroicas ciudad de Puebla de Zaragoza, los 18 días del mes de septiembre del 2014, reunidos en el Salón Miguel Hidalgo del Congreso del Estado, los diputados que integran la Comisión Permanente, con la asistencia de 8, hubo quórum y se inició la sesión a las 10:10 de acuerdo al orden del día establecido. En el punto 1 se dio lectura al acta de la sesión de Comisión Permanente celebrada el 10 de septiembre de 2014, puesta a discusión y sin tenerla se aprobó en todos términos por unanimidad. En el punto 2 se dio lectura al extracto de los asuntos existentes en cartera y sus acuerdos correspondientes. Enseguida, por unanimidad de votos, se aprobó la propuesta de los diputados de la Comisión Permanente para dispensar la lectura de los asuntos considerados en los puntos del 3 al 6 del orden del día. Se acordó turnarlos para su estudio y resolución procedente a las siguientes comisiones. Punto 3, 5 y 6 a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Y punto 4 a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Asuntos Municipales. En el último punto del orden del día de Asuntos Generales, en uso de la palabra, la diputada María Sara Camille Chilaca Martínez expresó su posicionamiento en términos de la versión
es etnográfica respecto al Día Nacional de Protección Civil en alusión al terremoto del 19 de septiembre de 1985. En otro asunto, la presidenta de la Comisión Permanente informó de la iniciativa de decreto presentado por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional por conducto del diputado Francisco Rodríguez Álvarez, mediante el cual se reforma el artículo 2 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Se tornó a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y resolución procedente. No habiendo más intervenciones y terminados los asuntos del orden del día, se levantó la sesión, citando para el día 24 de septiembre del año en curso a las 10 horas. María Sara Carmelia Chilaca Martínez, diputada presidenta; Cirilo Salas Hernández, diputado secretario. Es cuanto. Con fundamento en el artículo 120, fracción primera del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, se pone a discusión el acta que la Secretaría acaba de leer. ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se consulta a los diputados de la Comisión Permanente si se aprueban. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada el acta. En el punto 2 del orden del día se dará lectura al extracto de los asuntos existentes en cartera y sus acuerdos correspondientes. Extracto de los asuntos existentes en cartera que no requieren una disposición de la Cámara y son tramitados por la presidenta de la Comisión Permanente, con lo que se da cuenta en la sesión del miércoles 24 de septiembre de 2014. Oficio SG 2640, diagonal 2014, del secretario general del Ayuntamiento del municipio de San Pedro Cholula, Puebla, en el que se expresa sus comentarios del punto de acuerdo presentado por la diputada Geraldine González Cervantes, por el que solicita se exhorta a los ayuntamientos de la entidad para que aprueben, actualicen o ratifiquen su banda de policía y gobierno. Enterado y se envía copia a la diputada Geraldine González Cervantes para su conocimiento. Oficio número 3964, diagonal 60, del secretario general del Congreso del Estado de Jalisco, por el que se informa el trámite otorgado al acuerdo aprobado por esta legislatura, que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que realice una adecuación de sus reglas de operación. Enterado y se envía copia al presidente de la Comisión de Desarrollo Rural para su conocimiento. Oficio 2350, diagonal 206, diagonal 2014, de los diputados secretarios del Congreso del Estado de Nuevo León, por el que se comunican las instalación y apertura del primer periodo ordinario de las sesiones, así como la elección de la directiva que presidirá los trabajos legislativos correspondientes al tercer año del ejercicio constitucional. Recibo y enterado. Oficio número 2355, diagonal 206, diagonal 2014, de los diputados secretarios del Congreso del Estado de Nuevo León, comunicado la designación como oficial mayor de ese Congreso al ciudadano licenciado Mario Treviño Martínez. Recibo y enterado. Oficio 104, diagonal 2014, diagonal D.P, de los integrantes de la mesa directiva del Congreso del Estado de Quintana Roo, comunicando la elección de la mesa directiva del primer mes del primer periodo ordinario de sesiones. Recibo y enterado. Circular número 4 del secretario general del Congreso del Estado de Aguascalientes, comunicando la clausura del segundo periodo ordinario de sesiones y la elección de la mesa directiva del segundo periodo de receso. Recibo y enterado. Circular número 24, 25 y 26 del primer secretario del Congreso del Estado de Campeche, en la que comunica la apertura y clausura del primer, segundo y tercer periodo extraordinario de sesiones correspondientes al segundo periodo de receso del segundo año del elección constitucional. Recibo y enterado. Es cuanto, presidente. En el punto 3 del orden del día se dará lectura al oficio del diputado José Chedraui Budín, por el que comunica su reincorporación a esta 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla a partir del 22 de septiembre del año en curso. 4 veces H. Puebla de Zaragoza, 22 de septiembre de 2014. El suscrito C. José Chedraui Budín, por medio del presente escrito ante la Comisión Permanente que integra la 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado,
de manera atenta y respetuosa comparezco para exponer que por medio del presente curso y con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del reglamento del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, hago de su conocimiento que a partir del día 22 de septiembre del año en curso me reincorporaré al ejercicio de mi cargo como diputado en esta legislatura. Sin otro particular, quedo a sus órdenes reiterándole la seguridad de mi más alta y distinguida consideración. Atentamente, José Chedraui Murillo. Es cuanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, esta 59ª legislatura toma conocimiento de lo curso que se acaba de leer. A esta presidencia ha sido turnado el siguiente documento. Los suscritos diputados integrantes de la Comisión Permanente del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, 71, fracción octava, 74, fracción 12ª, 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 123 fracciones tercera y cuarta y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, sometemos a su consideración la propuesta para dispensar la lectura de los asuntos de los puntos del 4 al 6 del orden del día y sean turnados a las comisiones generales de estudio correspondiente, en virtud de ser de trámite legislativo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción octava, 74, fracción 12ª, 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120, 123 y demás relativos del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, está a consideración de la Comisión Permanente la propuesta para dispensar la lectura de los puntos 4 al 6 del orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Aprobado. Con fundamento en las disposiciones legales invocadas, se turnan los puntos de la siguiente manera. Punto 4, a la Comisión de Transportes. Punto 5, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Punto 6, a la Comisión de Asuntos Municipales. En el punto 7 del orden del día se dará lectura a la iniciativa de ley de fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil del Estado de Puebla que presentan los diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado por conducto del diputado Francisco Mota Quirós. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 148 y 172, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Mota Quirós. El que suscribe el diputado Francisco Mota Quirós en representación de los diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, fracción primera, 63, fracción segunda y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 44, fracción segunda, 144, fracción segunda, 145, 147, 148, 149, 153 y demás relativos y aplicables a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa de ley de fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil en el Estado de Puebla, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Que para hablar de sociedad civil en nuestro país, cabe hacer un recuento histórico a partir de la década de los años 80 del siglo pasado. Los movimientos sociales, hasta mediados de este periodo, estuvieron caracterizados por la presencia del corporativismo en los principales grupos sociales y su exclusión de la esfera política. En la segunda mitad de los movimientos sociales fueron adquiriendo gran importancia y expresión. El hecho significativo del surgimiento de la sociedad civil mexicana
fue la devastación de la Ciudad de México a causa de los movimientos telúricos del 19 y 20 de septiembre de 1985. Toda vez que la destrucción causada por los temblores rebasó la capacidad del gobierno de Miguel de la Madrid para dar respuesta de rescate y auxilio a la población. A causa de esta ausencia de respuesta del gobierno en turno, los ciudadanos decidieron organizarse e iniciar labores de rescate de las víctimas. La respuesta de la ciudad fue casi inmediata. Las organizaciones de la sociedad civil fue tal que los ciudadanos tomaron el control de la ciudad por unos días. Otro hecho motor de las organizaciones de la sociedad civil fue la aprobación de la miscelánea fiscal de 1989, la cual instituía a las sociedades civiles, figura jurídica en que se agrupaban la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil de la categoría de personas morales con fines no lucrativos, equiparándolas así con sociedades mercantiles y sujetándolas al pago del impuesto sobre la renta. Dadas las implicaciones que esta medida fiscal tenía para su sustentabilidad financiera, este evento fue detonador que ayudó a articular y unir a una causa común a diversas organizaciones que tomaron conciencia de la necesidad de insistir en su reconocimiento jurídico, de su carácter distintivo y su aporte a la sociedad. En los años de 1990 se trabajó y presentó una iniciativa de miscelánea fiscal ante el Congreso de la Unión, logrando que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público expidiera un reconocimiento al carácter de beneficio colectivo y de interés social a las OSC, extendiéndolas así del pago de impuestos sobre la renta. A partir de este momento se continuó con un proceso de consulta con diversas organizaciones expertas en la materia, servidores públicos y legisladores, que dio origen a la elaboración de una propuesta de ley. Que entre 1994 y 1999, las redes de organizaciones que participaron en la elaboración de la propuesta de proyecto de ley de fomento a actividades de bienestar y desarrollo social distribuyeron y socializaron su propuesta, realizaron consultas con más de 3.000 fundaciones y asociaciones. La presentaron ante gobernadores, secretarios de Estado, senadores, diputados federales, dirigentes del Partido Acción Nacional, del Partido del Trabajo, del Partido de la Revolución Democrática. Gracias a estos esfuerzos, el 15 de abril de 2003 fue aprobada la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero del 2004. En el ámbito local y pese a los logros de la administración estatal, es necesario seguir trabajando en un contorno social, político, económico y cultural que impacte en el desarrollo del Estado. Por estas circunstancias es preciso hacer un cambio progresivo en las relaciones de las fuerzas de la sociedad civil y el Estado, para que con mutua ayuda se construya un mejor Estado para las generaciones futuras. Que por estas circunstancias resulta necesario establecer un marco jurídico adecuado para fortalecer las actividades de las organizaciones de la sociedad civil en el bienestar colectivo, en el que se plantee la relación entre el Estado y la sociedad marcada por la legalidad y la corresponsabilidad. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce, tutela y protege la libre asociación individual, así lo prevé el artículo 9, en la que se establece el derecho a la libre asociación. Este precepto señala como requisito primordial para que el derecho tenga plena fuerza jurídica lo relativo a la licitud del objetivo de la asociación. El citado precepto guarda la relación con el numeral 35 de nuestra Carta Magna, que establece las prerrogativas del ciudadano. En particular, la fracción tercera refiere al derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte de forma pacífica de los asuntos políticos del país. Del mismo modo, se establece la fracción tercera del artículo 20 de la Constitución del Estado Libre y Soberano del Pueblo. Que la Constitución Federal contempla la participación social en materia económica y política, en particular cuando se trata de la planeación. Estos preceptos se encuentran plasmados en los artículos 25 y 26 de la misma Constitución. El primero de ellos establece la prerrogativa de que el llamado sector privado opere en el desarrollo económico del país. El segundo numeral señala que el Estado organizará un sistema de planeación democrático del desarrollo nacional, el que deberá imprimir solidez, dinamismo, permanencia y equidad del crecimiento económico para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Que en nuestro Estado han existido esfuerzos para contar con una ley que regule las actividades de la sociedad civil. Tal es el caso, el 1 de diciembre de 2005, el entonces diputado Jorge Gutiérrez, del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa denominada Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles para el Estado de Puebla. Y el 26 de julio del año 2012, el entonces diputado Jorge Luis Coreche Aldivés presentó la iniciativa denominada Ley del Impulso a las Actividades de las Organizaciones Civiles del Estado de Puebla.
La presente ley consta de 3 títulos. El primero contiene un capítulo único en el que se prevé disposiciones generales. Además del objeto de la ley, de igual forma, instaura las definiciones que la misma utiliza para su debida interpretación. El título segundo, denominado las organizaciones de la sociedad civil, está integrado por 2 capítulos en los cuales se detallan las actividades objeto de fomento, derechos y obligaciones, como el estar inscritas en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil. Y el título tercero, denominado de las autoridades, establece que el titular del Poder Ejecutivo constituirá la Comisión de Fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, se plantea que la comisión sesione trimestralmente de forma ordinaria. De igual forma, se propone un catálogo de atribuciones. Además, anuncia la forma en que las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal fomentarán las actividades establecidas en la presente ley. Por las razones expuestas, en ejercicio de las facultades citada en el capítulo de la presente y con fundamento en las disposiciones jurídicas invocadas, el suscrito somete a esta honorable legislatura del Estado, a esta honorable Comisión Permanente del Congreso del Estado, la presente iniciativa de ley de fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. Con fundamento en el artículo 123, fracciones primera y 32ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120, fracción tercera y demás relativos del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se turna la iniciativa de ley a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Organizaciones No Gubernamentales para su estudio y resolución procedente. En el punto 8 del orden del día se dará lectura al punto de acuerdo que presentan los diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, por conducto del diputado Heraclio Germán Martínez Manzano, por el que solicitan respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla implementar capacitación a los servidores públicos que atiendan a grupos indígenas y que estén en mejores condiciones de defender legalmente a este sector social tan importante de nuestra nación y de nuestra entidad, y que no se queden en un estado de indefensión. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, tiene el uso de la palabra el diputado Heraclio Germán Martínez Manzano. Diputados integrantes de la Comisión Permanente del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, diputada presidenta, permiso. Los diputados del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, por mi conducto sometemos a consideración este honorable cuerpo colegiado y punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Procuraduría General del Estado de Puebla implementar capacitación en materia de lenguas y dialectos, usos y costumbres indígenas a los servidores públicos que atiendan a grupos indígenas y que estén en mejores condiciones de defender legalmente bajo el siguiente considerando. El Gobierno de la República busca impulsar la transición hacia un sistema de justicia penal acorde con la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal, en donde el pasado 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, las fracciones 21ª y 23ª del artículo 73, la fracción séptima del artículo 115 y la fracción 13ª del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual tiene para plazo en todos los estados de la República para el año 2016. Como es de sobra conocido, la aprobación de estas reformas tiene como finalidad el mejorar el funcionamiento de las diferentes instituciones que integran el sistema de justicia penal en México,
encargadas de la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia, así como la de la reinserción social. Sumado a lo anterior, hay que insistir en que la reforma no se reduce solamente a una modificación jurídica, sino que su implementación incorpora cambios y novedades organizacionales en las instituciones que integran el sistema, asigna novedosas funciones a los actores directos e indirectos que los conforman e incorpora nuevas figuras operativas y procesos, con lo que se rompe el viejo círculo conceptual que centraba todo el proceso judicial en manos de los profesionales del derecho, para incorporar a profesionistas de otras áreas, así como nuevas tecnologías y procesos administrativos inexistentes hasta entonces. De los diversos cambios constitucionales aprobados al sistema de justicia penal mexicano que vienen mencionando, uno de los que destaca el subsistema de impartición de justicia es el relativo a la introducción de los juicios orales. La introducción de los juicios orales implica una modificación de los diferentes componentes que integran el sistema de justicia penal en virtud de la sustitución del modelo penal mixto por uno predominantemente acusatorio y oral, regido por los principios procesales de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, previsto en los artículos 16, párrafos segundo y 13, 17, párrafos tercero, cuarto y sexto, 19, 20 y 21, párrafos todos estos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este honorable Congreso local ha notificado ya a la Cámara de Diputados que el 14 de marzo entró en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de Puebla. El decreto enviado a la Cámara Baja del Congreso de la Unión indicó que se está dando cumplimiento a la gradualidad establecida en los artículos transitorios de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el Estado. Y como antecedente marcamos que en el Estado de Puebla ya hemos tenido un avance en este nuevo sistema penal. Luego de que Teciutlán fuera el primer municipio en el Estado en llevar a cabo su sistema de justicia penal acusatorio adversarial, e incluso este fue sede para filmar un cortometraje destinado a la capacitación del personal de seguridad pública y ministerios públicos. De esta manera, se tiene pensado en agilizar todo el procedimiento en materia penal, pero más allá de ver la infraestructura y los cursos para la capacitación de tanto jueces y ministerios públicos, etc., también debemos tener en mente a las personas que hablan algún tipo de lengua o dialecto indígena. Al día de hoy, ¿cuántas personas capacitadas y o con estudios en la carrera de Derecho hablan una lengua o dialecto indígena para defender a estas personas? Esta interrogante nos da mucho en qué pensar, ya que para pensar en el artículo 45 Nacional de Procedimientos Penales que establece cuando las personas no hablan o no entiendan el idioma español, deberá de proveerse traductor o intérprete y se les permitirá hacer uso de su propia lengua o idioma. En el caso de que el imputado no hable o entienda el idioma español, deberá ser asistido por traductor o intérprete para comunicarse con su defensor en las entrevistas que con él mantenga. El imputado podrá nombrar traductor o intérprete de su confianza por su cuenta. Se corre el riesgo de que por alguna inadecuada traducción o interpretación, o bien por el desconocimiento del traductor o intérprete de los términos legales de lo que el indígena inculpado diga a su favor, puede ser sentenciado culpable. Es conveniente comentar que, de acuerdo a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en el estado de Puebla, las lenguas y dialectos indígenas más habladas son el náhuatl con 447.797 hablantes, el totonaca con 106.559 hablantes, el popoloca con 16.576 y el mazateco con 16.045 hablantes. Por eso, en los números da que hay 601.680 personas mayores de 5 años que hablan alguna lengua o dialecto indígena,
lo que representa el 11% de la población de la entidad. Con estos datos nos adentramos a un estudio muy minucioso. En el estado hay dos grandes regiones indígenas, la Sierra Norte de Puebla y la Sierra Negra. En la primera conviven nahuas, totonacas y otomíes, que constituyen importantes poblaciones en Cuetzalan del Progreso, en Pahuatlán, en Huehuetla, en Texutlán. En varios municipios de la región, como en Usochitlán y San Sebastián Tlacotepec, los indígenas popolocas, nahuas y mazatecos constituyen la mayoría de la población. La región indígena de la Sierra Negra está fuertemente relacionada con la ciudad de Tehuacán, donde los indígenas son el 21% de la población. Otros municipios indígenas se encuentran aislados en el suroeste y el centro del estado. Se trata de poblaciones como San Jerónimo, Ayacatán o Quimistán, en el sur y oriente del estado, y con importantes poblaciones mixtecas y náhuatl respectivamente. Municipios del estado con población mayoritariamente mestiza, como Puebla de Zaragoza, Tehuacán y Atlisco, concentran un importante número de indígenas migrantes o nativos de primera generación. De acuerdo con el Consejo Estatal de Población, OESCO, también aparece el náhuatl, el zapoteco, el mixteco y el totonaco, que podrían considerarse como algunos de los más conocidos por la mayoría de la gente. Sin embargo, aparecen otros que difícilmente llegarían a su mente, como el mame, el quechi, el jora, el aguacateco, el canjobal, el acandón, el amusco, el chatino o el cachiquero. Por otro lado, la población que habla y se considera indígena en México representa el 14.9% de la población total del país. Los datos del censo indican que una parte importante de la población indígena vive en los centros urbanos y localidades de menos de 15,000 habitantes. Los hablantes de algún dialecto o lengua indígena habitan en mayor proporción en las localidades más pequeñas. A medida que la población en los centros urbanos va aumentando, la proporción de personas que hablan algún dialecto o lengua disminuye. Además, los datos muestran que el 17% de los hablantes de lengua indígena viven en municipios que tienen un bajo índice de desarrollo humano. Un punto muy importante a destacar es que ya en algunas entidades federativas se está llevando a cabo estos juicios, pero hay que tomar cartas en el asunto y poner marca en el órgano jurisdiccional. Es decir, que los defensores sociales o públicos, jueces, peritos, secretarios y demás personal que participa en la impartición de justicia, que se inmiscuyan en la materia, habiendo una ecuanimidad en este sector, ya que, como se menciona en las líneas anteriores, son ellos los que ponen en marcha la impartición de justicia, y es por ello que se anime, que se ponga en marcha y capacite al personal que más adelante llevarán a cabo todos los procesos jurídicos. Es por ello que con la capacitación y adiestramiento que sufriría el personal, y en que se tome en cuenta que los indígenas requerirán ayuda para poder defenderse, ya que en la actualidad es alarmante el gran número de personas que necesitan ser defendidas de manera igual que los demás, logrando un mejor estado de igualdad. De acuerdo al artículo 20, inciso B, fracción séptima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el inculpado tendrá una defensa adecuada por un abogado y lo elegirá libremente, incluso desde el momento de su detención, de la misma manera, y si no quiere o no tiene un abogado, el juez le asignará un defensor público. Pero para una buena incorporación a este nuevo sistema, se estima conveniente que deba haber personal apropiado, tanto los servidores públicos que imparten la justicia, como de igual manera los abogados, que en su caso pretendan defender a estas personas, y así se procura que tenga una mejor defensa, ya que, como bien se mencionan, hablan un idioma o dialecto. Consideramos que no podemos dejar de atender las necesidades de los pueblos indígenas ni de buscar cómo solucionarlos. Debemos tener como una de nuestras prioridades promover y respetar los derechos de los pueblos indígenas e impulsar su desarrollo integral. Esta tarea, por sus dimensiones, necesita del concurso de todos los mexicanos. No es únicamente una tarea del gobierno ni de los pueblos indígenas, sino de todos los integrantes de la nación mexicana. Creemos que este camino es una manera de contribuir a la reforma del Estado mexicano, a un Estado que reconoce la diversidad de los pueblos en su interior y garantice a todos sus ciudadanos
la igualdad, el respeto a la diversidad, a la diferencia en el mundo de lo civil, social, político y pluricultural. Derivado de lo anterior, esta bancada sugiere que la Procuraduría General del Estado de Puebla implementar capacitación en materia de lenguas y dialectos, usos y costumbres indígenas a los servidores públicos que atiendan a grupos indígenas y que estén en mejores condiciones de defender legalmente este sector social tan importante de nuestra nación y de nuestra entidad, y que no se queden en un estado de indefensión. En virtud de lo antes expuesto, sometemos a consideración del Pleno de esta Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo. Punto único. Se solicita respetuosamente a la Procuraduría General del Estado de Puebla implementar capacitación en materia de lenguas y dialectos, usos y costumbres indígenas a los servidores públicos que atiendan a grupos indígenas y estén en mejores condiciones de defender legalmente a este sector social tan importante de nuestra nación y de nuestra entidad, y que no se queden en un estado de indefensión. Es cuanto, presidente. Con fundamento en el artículo 123, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120, fracción sexta y demás relativos del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se turna el punto de acuerdo a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente. El último punto del orden del día es asuntos generales. ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el diputado Salvador Escobedo Soler. Muy buenos días a todos ustedes, la permanente de los diputados, gracias a todos ustedes, los ciudadanos. El motivo del que me trae hoy aquí a esta tribuna es recordar que este día 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo. Ese es uno de los puntos. Y el otro, el 28, celebramos el Francisco de Vizcayo, ya conocido y afamado como un evento cultural que trae una gran cantidad de turismo en la ciudad de Guadalajara. Recordar que el 27 de septiembre se eligió por coincidir con un evento importante que sucedió el 27 de septiembre de 1970, cuando se aprobaron los estatutos de la Organización Mundial del Turismo. Además, es una fecha importante desde el punto de vista turístico porque implica el inicio y el fin de la temporada alta en los hemisferios norte y sur. Esta fecha se aprueban los estatutos y se genera el Día Mundial del Turismo, que se celebra este próximo sábado. El turismo es una fuente importante de ingresos para cualquier país, para cualquier población. Nada más recordemos que uno de cada 11 puestos de trabajo en el mundo se dedican al turismo, que es por ello ese mote que se le da como la industria sin chimeneas. Es una fuente importante de ingresos para los ciudadanos que se dedican al turismo. Y luego, en el estado de Puebla, esto ha ido considerablemente en aumento, esta industria turística, porque tenemos datos interesantes que nos hacen y nos obligan a recapacitar en la importancia que el turismo tiene en nuestro estado. Recordar que en la ciudad de Puebla, según datos de 2013, se incrementó el 15.78, casi 16% de personas visitaron la ciudad de Puebla en 2013 con respecto a 2012. Hubo una intensa promoción, logró un crecimiento del 21.36 en la afluencia de visitantes ya en general en el estado. Y debemos de considerar que en el estado, después de Puebla, Cholulas, Tehuacán, Atlisco,
Mazatlán tiene una gran afluencia turística. En 2013, Puebla recibió 10 millones de visitantes, lo que generó una derrama económica de 9.135 millones de pesos, 21.73 más que lo recibido en el año 2012. El turismo impacta de una forma importante el ingreso de los ciudadanos. Es una forma importante desde muchos ángulos vista, en una generación de cohesión social, que es un derecho social que los ciudadanos tienen, pero además al aumentar el ingreso debe definitivamente ir contribuyendo a la mejora de los ingresos de los poblanos y por lo tanto al abandono del estado de pobreza. Ahora bien, es el 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo. 28 de septiembre celebramos en Atlisco, en la ciudad, cabecera distrital que represento, se celebra la 49ª celebración del Festival Atlisco. Festival que inicia con un decreto, o que tiene un decreto presidencial de 1996, un decreto del Ejecutivo Estatal de 1996, en donde se congregan 11 regiones etnográficas del Estado. Es un festival cultural, ya tradicional, que atrae una gran cantidad de turismo. Hoy por hoy hemos dividido el turismo en varios rubros: el turismo de aventura, el turismo de ciudad, el turismo de playa, y hay un turismo cultural. El turismo cultural tendremos la oportunidad de recibirlo con muchísimo gusto este próximo domingo 28 de septiembre, a los dos que están invitados a partir de las 9:30 de la mañana. Es 4. Gracias. Tiene la palabra el diputado Francisco Mota Quirós. Su permiso, Presidenta. El que suscribe el diputado Francisco Mota Quirós en representación de los diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la 49ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en los dispuestos por los artículos 57, fracción primera, 63, fracción segunda y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 44, fracción segunda, 144, fracción segunda, 146 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Puebla, 120, fracción segunda, sexto, 93, fracción sexta y 128 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, someto a consideración de este honorable cuerpo colegiado y el presente punto de acuerdo al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. En nada piensa menos el hombre libre que en la muerte. Su sabiduría es reflexionar no sobre la muerte, sino sobre la vida. Espinosa. Todos los días escuchamos decir que la vida no es fácil. En este sentido reflexionamos en quienes día a día tratan de sobrevivir. La cuestión es esencial: sobrevivir para quien está a la espera de la generosidad de su semejante manifestada a través de donación de un órgano es factor esencial. Para ello, sobrevivir es el primer factor de una ecuación que contiene muchos otros. A esta ecuación sumémosle, por ejemplo, el estado de necesidad en el que vive cuando uno de nuestros órganos es deficiente o falta. Necesidad extrema, quizá comparable con otras tales como el comer o el respirar. Sobrevivir es el elemento primordial de quien está a la espera de una donación de órgano, pero también debemos considerar los otros factores de la ecuación, es decir, la del donante. En él hay tantos factores que resulta imposible tratarlos todos en el presente documento. Los factores que encontramos son éticos, científicos, culturales, sentimentales y psicológicos, entre otros. No obstante, dos factores primordiales se entrelazan del lado que cede, en el ánimo de trascender y en la generosidad.
En este sentido, cabe destacar algunas cifras del Centro Nacional de Trasplantes a cargo de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal en México. Están en la lista de espera 18.869 pacientes para recibir un trasplante de órgano o tejidos. Según el informe anual del estado actual de donación y trasplantes en México 2014 del Centro Nacional de Trasplantes, en México se cuenta con 443 hospitales autorizados con las modalidades de licencia siguientes: para procuración 359, para trasplante 353 y licencia de banco existente 67. Según el Centro Nacional de Trasplantes, el tiempo varía dependiendo de varios factores. En primer lugar, se debe considerar el órgano o tejido a trasplantar. En segundo lugar, si el enfermo cuenta con algún donador vivo que esté dispuesto o sea compatible. En tercer lugar, depende de la institución médica y del grado de actividad que desarrolle para la obtención de órganos, así como de su demanda de trasplantes. Diversas universidades y organizaciones no gubernamentales coinciden en que uno de los principales problemas en México respecto a la donación de órganos radica en la poca coordinación en el fomento y difusión de la cultura de donación, faltando en ello a lo establecido en el título 14 del artículo 339 de la Ley General de Salud respecto a las funciones y obligaciones del Centro Nacional de Trasplantes. Recordemos que cada 26 de septiembre en México se conmemora el Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, y en el marco de este día y en mérito del esfuerzo, someto a esta honorable soberanía el presente punto de acuerdo. Primero, se invita a los 41 diputados integrantes de esta 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla y suplentes, asimismo a todos sus funcionarios y colaboradores, a que de manera expresa o por consentimiento se inscriban o den de alta como donadores de órganos. Segundo, se invita al titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado a realizar en el ámbito de su competencia la difusión necesaria para concientizar a los ciudadanos de la importancia de ser donadores de órganos o tejidos. Tercero, se invita a los 217 presidentes municipales a realizar en el ámbito de su competencia la difusión necesaria para concientizar a los ciudadanos de la importancia de ser donadores de órganos o tejidos. Muchas gracias. Con fundamento en los artículos 123, 146 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120 fracción tercera y demás relativos del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se turna el punto de acuerdo a la Comisión de Salud para su estudio y resolución procedente. Tiene la palabra el diputado Sergio Céspedes Peregrina. Muy buenos días a todos los presentes, compañeros diputados. Bien. En el marco de la consumación de la independencia, próxima a celebrarse el día 27 de septiembre, la bancada del PRI, por mi conducto, realiza la siguiente reflexión. El periodo de nuestra historia conocido como la Guerra de Independencia empieza, estrictamente hablando, la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando el padre Miguel Hidalgo da el llamado Grito de Dolores, y termina el 27 de septiembre de 1821, 11 años después. Con la entrada triunfal del ejército de Galán, encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Herrero, a una jubilosa Ciudad de México. El objetivo principal de ese movimiento era liberar a nuestro territorio del yugo español y que en cada rincón de la colonia se olvidase por completo el concepto del virreinato. Como es lógico de suponer, antes de 1810 hubo antecedentes ideológicos notables encaminados por esa amplia libertad que ya operaba principalmente en las mentes de los criollos. Uno de los grandes pensadores de la época, Fray Melchor de Talamantes, había logrado circular varios escritos subversivos en los que se afirmaba que el territorio mexicano, por tener todos los recursos y facultades para el sustento, conservación y felicidad de sus habitantes, podía hacerse independiente y que, además de posible la independencia de México, era deseable porque el gobierno español no se ocupaba del bien general de la Nueva España, como si se ocuparía un gobierno libre
constituidos por netamente mexicanos. La lucha por la independencia de México persiguió varios objetivos. El primero, en el que pensamos, es obviamente el rompimiento con España, el reino conquistador, colonizador y opresor, para convertir a la Nueva España en un país libre. Sin embargo, esta libertad e independencia tuvieron diversas lecturas. Es decir, mientras para algunos sectores significaba que el naciente país fuera capaz de decidir sobre su propia organización y su destino, tomando decisiones propias sobre el presente y el futuro, principalmente en lo político y en lo económico, para otros sectores el país debía obtener su libertad, pero sin romper los vínculos con España, y el rompimiento no debería ser. Todo eso trascendió en la ideología del cura Hidalgo, iniciador de este gran movimiento, el padre de la patria, quien defendió por sobre todas las cosas la libertad del hombre. La libertad no se conquista por decreto, ni por ley máxima de los hombres. La libertad es un principio que se construye sobre la base del disfrute de los mínimos derechos que permitan al ser humano contar con alternativas y gozar por completo de la autodeterminación de su propia persona. La verdadera libertad requiere opciones, alternativas y exige conocimiento y responsabilidad en la toma de decisiones. No podemos hablar de libertad sin educación, libertad sin empleo, libertad sin seguridad, sin derechos humanos. Mucho debe haber analizado Hidalgo en sus lecturas, en sus tertulias intelectuales y en sus pláticas en los frentes de batalla. La idea de la democracia, porque el objetivo final del ejercicio de la libertad y de la democracia es construir el camino hacia el bienestar de todos en la equidad y con justicia. Miguel Hidalgo lo sabía bien y por ello buscaba construir un mejor entorno para los mexicanos. Las armas fueron el instrumento excepcional. Hidalgo se preocupó y se ocupó de construir un mejor futuro en las leyes y las políticas públicas. Hoy debemos rescatar ese legado y volver al compromiso de construir un México mejor para las futuras generaciones. Por ello hoy, además de recordar a los héroes que nos dieron patria, debemos hacer sonar las campanas de dolores todos los días para exigir la abolición de la esclavitud que trae consigo la ignorancia, la inequidad y la inseguridad. Debemos exigir todos los días la libertad que se construye con las aulas siempre abiertas, con empleos dignos y salud para todos. Hoy celebramos que nuestros antepasados dieran su vida por nuestra libertad. Esa libertad por la que debemos seguir luchando, pero no con violencia, al contrario, con respeto a las leyes, a los derechos humanos y, por supuesto, con el trabajo coordinado de los tres poderes del Estado y de los tres niveles gubernamentales, aunado a la gran participación de la sociedad civil. Por ello, es importante que todo el mundo asuma nuestra propia responsabilidad. Y ahí va por No habiendo más intervenciones y terminados los asuntos del orden del día, se levanta la sesión y se cita a los diputados integrantes de la Comisión Permanente para el miércoles 1 de octubre del año en curso a las 10 horas.